Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. En el tráfico de las vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Es el testimonio del maquinista del Irio segundos después del accidente. Hablaba con el centro de mando de Adif en Atocha. La cifra de víctimas mortales ha ascendido ya a 43. La investigación se centra en exclusiva en el estado de la vía. Buenas tardes, y sin tiempo para recuperarnos de este accidente se han producido otros dos. Anoche en Cataluña un maquinista perdía la vida en Gelida con tan solo 27 años, pero una conductora en prácticas nacida en León también resultaba herida. Andrés Berlanga. Sí, realizaba el trayecto entre Blanes y Massanet en las provincias de Barcelona y Girona cuando arrollaba una roca y perdía el eje de un tren. Tiene varias costillas y la tibia rota, y en ese mismo convoy viajaban otras 10 personas que resultaron ilesas. La señal de duelo por las víctimas está marcando la agenda política y social. El último ejemplo lo hemos visto esta mañana en la inauguración de Fitur. Alba Villalba. Sí, Fitur ha abierto sus puertas con un minuto de silencio por las víctimas del accidente de Adamuz. Crespones negros en las diferentes comunidades y un stand, el de Huelva, vacío totalmente, tan solo con flores y velas. También se han suspendido todas las actividades festivas, pero se mantienen las reuniones con operadores y las actividades profesionales. León se une a las protestas contra el Tratado de Mercosur con esta tractorada por las calles de la ciudad. La marcha coincide con un debate en Estrasburgo que ha paralizado de momento la tramitación del acuerdo. En cuanto al tiempo, estamos en alerta por vientos en varias provincias de la comunidad. Esta tarde será gris y con precipitaciones. Las temperaturas máximas suben un poco, Sergio. Las precipitaciones nos seguirán acompañando durante toda la tarde en toda la comunidad, Antonio. Y a eso le tenemos que añadir el viento fuerte de componente sur-suroeste que nos va a dejar rachas por encima de los 90 km/h, aunque a lo largo de la tarde irá perdiendo fuerza. Todo esto con unas temperaturas que suben un poco. En la mitad occidental estaremos incluso por encima de los 10 grados. Les hablaremos de la salud mental de los niños y de los adolescentes. Los centros escolares van a recibir un vademecum con instrucciones para afrontar estos casos. El documento está enfocado en los docentes. Dos nuevos accidentes ferroviarios, esta vez en Cataluña. Un tren de Rodalies chocó contra un muro en Gelida. El maquinista de 28 años falleció en el acto y hay 5 heridos graves. En el otro siniestro, que se produjo en Barcelona, resultó herida una conductora en prácticas de León. ¿Qué sabemos de ella, Andrés? Poca información ha trascendido sobre ella todavía. Sabemos que es una maquinista en prácticas, hija de un maquinista leonés jubilado y que cubría ese trayecto entre Blanes y Massanet, entre las provincias de Barcelona y Girona, cuando arrollaba una roca y descarrilaba el tren. Tiene varias costillas y una tibia rotas. Afortunadamente en ese convoy viajaban otras 10 personas que resultaron ilesas y tuvieron que ser rescatadas por los bomberos. A las 9 de la noche los bomberos recibían el aviso. Durante toda la madrugada las tareas que se hicieron fue de apuntalamiento para hacer excarceración. Según fuentes oficiales, el primer vagón del tren chocó contra un muro de contención que se había desplomado, posiblemente a causa de las lluvias de los últimos días. No creo que haya ayudado el temporal a la caída del muro. Ha sucedido a unos 50 kilómetros de Barcelona, en la línea 4 de Rodalies, entre Gélida y Sant Sadurní d'Anoia. Y había un maquinista titular y iba acompañado de otros maquinistas que estaban en un periodo de prácticas. Uno de ellos ha fallecido y 37 pasajeros han tenido que ser atendidos por los equipos sanitarios. 5 graves, 6 menos graves y 30 leves. El 90% fueron dados de alta a las pocas horas en el centro sanitario. La circulación de los cercanías catalanes está totalmente suspendida. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. En el tráfico de las vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Se siguen conociendo detalles que puedan esclarecer qué originó el descarrilamiento del tren en Adamuz. En un audio que escuchaban, publicado por el diario.es, entre el maquinista y el centro de mando de Adif, se habla de un posible enganchón. El ministro de Transportes ha afirmado que se han encontrado marcas de la vía rota en los vagones del Irio que no llegaron a descarrilar.
Mientras en el lugar del siniestro la maquinaria pesada trabaja para levantar los convoys, la investigación avanza para esclarecer qué pudo suceder. Una de las claves podría ser este audio. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Es la primera llamada entre ambos en la que ya se alerta de lo sucedido. El maquinista está sintiendo que el tren no avanza a la velocidad que va, que algo pasa y es como si algo se hubiese enganchado a algún vagón. El propio maquinista advierte que no se puede mover y que necesita hacer un reconocimiento. Minutos después, se produce una segunda llamada. Comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Según el ministro Puente, entre el descarrilamiento y el choque entre los trenes habrían pasado tan solo 9 segundos. No tiene tiempo material el conductor del Alvia de ver y frenar antes de chocarse. Todos los sistemas de seguridad están pensados para parar en varios kilómetros. Las inspecciones realizadas han determinado que debajo de los vagones de Lirio que no llegaron a descarrilar hay marcas de vía rota, muescas similares que también podrían observarse, dice Puente, en los trenes que circularon con anterioridad por esa vía. Un aviso de que aquello no estaba en condiciones. Ahora mismo decir que hay causas es muy aventurado. El protocolo europeo establece 1 año de investigación. De momento son ya 43 las víctimas mortales. Tras los 2 accidentes de estos días, el Sindicato Español de Maquinistas, SEMAF, ha convocado una huelga en el sector para reclamar más seguridad en la red ferroviaria. La situación actual, dice el sindicato, es inadmisible. También se ha reclamado más seguridad en la concentración por los 2 accidentes que trabajadores de Renfe y Adif han llevado a cabo esta mañana en León. Vemos que el fallo quizás no venga tanto por una falta de mantenimiento, sino que quizás a lo mejor hay demasiadas circulaciones para el mantenimiento que luego se realiza. Es decir, a lo mejor tiene que establecerse un periodo máximo para mantenimiento, de que haya más horas para poder realizar ese mantenimiento, porque hay muchas circulaciones en determinadas. Y mientras, en la línea Madrid-Barcelona, en cuestión de horas, Adif ha variado en repetidas veces la velocidad máxima. Si ayer se rebajaba a 160 km por hora en uno de esos tramos, esta mañana ese límite se ha levantado tras una revisión nocturna de las vías. Sin embargo, apenas unas horas después, la velocidad máxima se ha vuelto a limitar por las quejas de los maquinistas. El diputado del Partido Popular, Héctor Palencia, advirtió el pasado mes de septiembre al ministro Óscar Puente de varios informes en los que se advertía de las vibraciones que sufrían esos trenes en la línea Madrid-Barcelona. Esto es lo que le respondía el ministro. Y ya le digo que ese informe de auscultación de Adif lo que dice es que la línea está en perfectas condiciones para seguir transitando por ella a 300 por hora. No tiene usted rigor, pero lo peor de todo es que al hablar de seguridad, incurre usted en la frivolidad y en la irresponsabilidad. Pues bien, el PP se pregunta ahora por qué no le hizo caso y si el Gobierno estudió la situación una vez que lo advirtieron. Los populares acusan a Óscar Puente de estar más pendiente de construir un relato que de la gestión. El ministro desdeñó nuestras advertencias y vino a decir que no teníamos rigor. Nos acusó de ser frívolos y irresponsables. Ese ministro que decía que tenía bailando a la oposición. El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y este Gobierno para esquivar los escándalos y endosárselos al adversario sacando ventaja. Les importa más eso que la seguridad de los ciudadanos. Lejos de rebajar el tono, Abascal ha responsabilizado al Gobierno de estas tragedias ferroviarias. Se ha referido también a las denuncias que llevan haciendo los maquinistas desde hace meses sobre el mal estado de las infraestructuras y la decisión de Adif de limitar la velocidad en varios tramos tras el accidente de Adamuz. Para mí es una declaración clara de autoinculpación. El luto, el silencio, no puede servir para ocultar la corrupción. La corrupción destruye la confianza en las instituciones y la corrupción mata. Y en medio de esta situación, esta misma mañana ha habido otra incidencia relacionada con el tren. Ha sido aquí, en la estación de Navalperal de Pinares, en la provincia de Ávila. ¿Qué ha pasado exactamente, Sergio Jiménez?
El tren de media distancia que cubre la ruta entre Madrid y Valladolid no ha recogido esta mañana la veintena de pasajeros que esperaban en la estación de Navalperal de Pinares, la mayoría de ellos estudiantes y que realizan este trayecto de forma diaria. Según denuncia la plataforma en defensa del ferrocarril de Pinares, el convoy entró en la estación por un andén distinto al habitual, provocando que los pasajeros cruzaran las vías en medio de la niebla, con el riesgo que esto supone para sus vidas. A pesar de ello, el tren marchó sin ellos. Reunión satisfactoria entre la CHD y los regantes del Páramo Bajo, pero ha sido la primera de muchas. La Confederación ha planteado 7 soluciones diferentes, pues considera que no hay una fórmula única. Ese será el trabajo de los siguientes encuentros, que tienen como único objetivo el coste cero para los regantes. Nuestro objetivo es que les favorezca lo que lleguemos a conseguir, la solución que encontremos llegue al coste cero, de manera que legalmente podamos conseguir lo que antes a lo que antes se llegaba. Sé fijo y seguro que cuando se lo presentemos a todos los regantes y los que quedaron en casa que no pudieron venir, no van a parar porque quieren movilizarse en Madrid también. Tienen que buscar la persona que sea responsable, que dé la cara. El rugido de los tractores ha vuelto a tomar las calles de León este 21 de enero. En torno a 80 de ellos y varios centenares de personas se han movilizado esta mañana contra Mercosur y la competencia desleal y los recortes y desigualdades de la nueva PAC en la protesta convocada por la Plataforma en Defensa del Campo leonés. Pues bien, de momento se ha paralizado el tratado con Mercosur. El Parlamento Europeo ha decidido consultar al Tribunal de Justicia de Europa si se ajusta a las normas de la Unión. La votación ha sido muy ajustada, con una diferencia de tan solo 20 votos. El acuerdo entra ahora en un compás de espera de la decisión judicial, que podría prolongarse durante años. Justo antes de esa votación, el Parlamento Europeo ha conmemorado los 40 años de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. En ese acto, el rey ha reclamado acciones que defiendan y refuercen los principios de los 27 ante planteamientos geopolíticos que no se deben aceptar. El rey ha definido así lo que han supuesto los 40 años de España en la Unión Europea, tanto para nuestro país como para el resto de los socios comunitarios. Que nos ha hecho a todos más libres, más prósperos e incluso más fuertes. En su discurso en el Parlamento Europeo, Felipe VI ha defendido la unidad como la mayor fuerza de la Unión Europea y ha advertido ante la desestabilización del orden mundial. Por la que no puede aceptar, ni mucho menos avalar, planteamientos geopolíticos de otra época como si fueran signos de un tiempo nuevo. Ha pedido preservar los vínculos transatlánticos con Estados Unidos basados en el respeto y la lealtad, pero también que los 27 trabajen en su defensa conjunta y su autonomía estratégica. Que la fuerza sin principios equivale a la barbarie y que los meros principios sin acciones que los respalden conducen a la frustración y al desencanto. Felipe VI asegura que la idea de Europa nunca ha sido más necesaria porque representa la búsqueda de la razón y asegura que la desmemoria de lo que ha supuesto la construcción europea es la mayor amenaza que afrontan los 27. El macrojuicio de la trama eólica queda visto para sentencia. Esta mañana los acusados han tenido la oportunidad de dar su última palabra y ahora se abre un periodo de tiempo indefinido hasta que se conozca la resolución final. 4 meses y 40 sesiones separan esta imagen de esta otra, porque así, con una última jornada de poco más de 1 hora, el macrojuicio por la trama eólica... Damos por concluso el juicio y visto para sentencia. Un caso por el que se investigan 75 millones de euros en mordidas. En 2017 comenzó una instrucción en la que el juez encausó a 17 personas por presuntos delitos, como blanqueo de capitales, cohecho y pertenencia a organización criminal. Hoy, más de 8 años después, quedan 11 acusados. Por el camino, un fallecido, un excluido por razones de salud y 4 procesados a los que se les retiró la acusación. Decía mi compañero de bancada en la defensa que tienen ustedes un marrón. En vez de ser un marrón, que lo convertiremos, intentaremos convertirlo en un reto. Para el ex viceconsejero de Economía, Rafael Delgado,
piden 36 años de cárcel y él hoy... Que agradezco el trato recibido y que espero una sentencia absolutoria. Un juicio en el que ha defendido que obedecía órdenes. Había una negativa del consejero a autorizarlos. ¿Asumió, por tanto, usted esta negativa del consejero? Y todos. Y también ha tenido sus más y sus menos con el presidente de la sala. Yo ya no se lo voy a repetir lo más. lamento. Si usted no pone interés en su grabación, es como que no quiere declarar. La Junta niega su responsabilidad porque considera que Delgado actuó más allá de sus funciones y que las autorizaciones se ajustaban a la ley. Varios pueblos de la provincia de Soria están denunciando robos habituales en los municipios. Quieren instalar cámaras de videovigilancia, pero necesitan un permiso de la delegación de gobierno que no llega. Garray ha sido la primera localidad en solicitarlo y en recibir la negativa. Iago Benavides. Hasta 6 pueblos de la provincia de Soria demandan al gobierno la instalación de cámaras de seguridad en sus calles. Y es que tan solo aquí, en Garray, registran al menos un robo al mes. Los otros 5 municipios pertenecen al Valle del Río Razón. Presentarán su petición de manera individual, como obliga la ley, en los próximos días, aunque todos al mismo tiempo. El principal objetivo de los asaltantes son segundas residencias, pero también casas que quedan vacías simplemente durante las horas en las que sus propietarios se encuentran trabajando en Soria capital. Prácticamente todos los meses tenemos alguna desgracia. Nosotros lo que intentamos es poner videovigilancia o esas cámaras a las entradas y a las salidas de las urbanizaciones o del propio pueblo. Con lo cual, bueno, esas cámaras nosotros no tendríamos esas imágenes. El ayuntamiento estaría dispuesto a pagar el coste, pero esas imágenes solo las tendría la Guardia Civil. Pero bueno, no así, nos lo han denegado. La salud mental de nuestros niños y adolescentes sigue siendo un importante reto de nuestra sociedad. Además de las familias, también los docentes tienen un papel importante en la detección e intervención en estas situaciones. Por eso todos los centros escolares de España van a disponer en breve del Vademecum Salud Mental y Bienestar en la Escuela, un documento que será de gran ayuda para los educadores a la hora de afrontar este tipo de casos. Los datos preocupan. Solo 1 de cada 3 docentes considera que la salud mental de sus alumnos es buena. Ansiedad, depresión y el acoso escolar serían los factores más graves. El Vademecum Salud Mental y Bienestar Emocional en la Escuela se presenta hoy como gran aliado de los educadores en esta cuestión. Lo han elaborado 25 expertos con la ayuda de la Fundación Mafre, Grupo Naya y la agencia especializada Siena Educación. Al final lleva un QR y ese QR va a permitir al profesorado decirnos: esta respuesta no nos sirve o quisiéramos esta otra. Con 115 preguntas frecuentes, ayudará a los docentes a prevenir, detectar y tratar diversas situaciones: acoso, maltrato, ideas de autolesión o incluso suicidas. Si tú ves que un niño que era simpático, que sonreía, de pronto deja de sonreír, no quiere salir, descuida su higiene, su vestimenta, y si le dice a otro compañero la vida no tiene sentido o no te preocupes, un día dejaréis de saber de mí, ese es un mensaje. Detrás de muchos de estos comportamientos está el gran problema actual con nuestros niños y adolescentes: la influencia de referentes erróneos en las redes sociales. Que favorecen los trastornos de conducta alimentaria, que favorecen las autolesiones, que favorecen la ideación suicida, la pornografía, que favorece luego una distorsión de la conducta sexual de las personas. Esto hay que regularlo de algún modo. El Vademecum se difundirá de forma gratuita. Se han impreso 25.000 ejemplares para todos los colegios de España y también estará disponible en versión web. Y Burgos acoge esta semana el encuentro de asociaciones del Observatorio Nacional de Enfermedades Raras Oculares, que reúne a pacientes de toda España para analizar la situación actual de estas patologías. Se calcula que existen en torno a 800 enfermedades raras con afectación ocular, muchas de ellas de origen genético. Isabel Miñón. En esta reunión participan 16 asociaciones de pacientes procedentes de distintos puntos de España, integradas en una red estatal que agrupa en total a 26 entidades. El objetivo principal de este encuentro es reforzar el trabajo en red, compartir experiencias y avanzar en proyectos comunes, entre ellos el registro de pacientes con enfermedades raras oculares, una herramienta clave para conocer la dimensión real de estas patologías y facilitar el acceso a tratamientos y a ensayos clínicos. Las enfermedades raras oculares son en su mayoría de origen genético y muchas aparecen desde la infancia, provocando en numerosos casos una pérdida progresiva de visión e incluso ceguera. Lo que hay que propiciar es un diagnóstico precoz, que sepan tanto las familias como las personas afectadas qué es lo que les pasa, por qué les pasa, cómo poder evitarlo,
con el objetivo también de evitar la ceguera en la medida posible, ¿no? Evidentemente, este tipo de patologías, la mayoría no tienen tratamiento, no tienen cura, y hay que evitar que la llegada a la ceguera sea lo más tarde posible. Castilla y León registró en el mes de noviembre 1.055 nacimientos, lo que eleva el acumulado en esos primeros 11 meses del año hasta los 11.614. Esto es un 0,44% más que en el mismo periodo de 2024, pero por debajo del incremento nacional. En cuanto a la edad de las madres, la natalidad se concentra entre las mujeres de 30 a 39 años. La Cúpula del Milenio de Valladolid acoge el Aula del Río, un espacio donde se da a conocer la pesca sin muerte de la trucha y donde se explica a los más pequeños el ecosistema que rodea los ríos de nuestra comunidad. Esta iniciativa busca además concienciar sobre una especie catalogada de interés preferente. El Aula del Río estará abierta al público general por las tardes y durante todo el fin de semana, hasta el domingo, a las 2 de la tarde. Acercar las aulas del río a las ciudades. Explicamos un poco lo que sería el equipamiento educativo y lo que hacemos en cada uno de estos equipamientos. Aquí pescamos con una caña de mosca y no es realmente como pescamos en el río, porque aquí no tenemos puesto carrete porque el espacio es muy reducido. Es una especie que tenemos que tener cuidado, porque si no, con el paso del tiempo podría llegar a estar en peligro. Parques cerrados en Salamanca, y es que gran parte de Castilla y León se encuentra este miércoles en aviso amarillo por fuertes vientos del sur y suroeste. La Agencia Estatal de Meteorología alerta de rachas intensas en el tercio norte de la comunidad y en distintos puntos de la meseta, en una jornada marcada por la inestabilidad. Sí, el viento mantiene en alerta amarilla a gran parte de la comunidad. En concreto, se extenderá esta alerta hasta las 7 de la tarde y abarcará toda la comunidad de Castilla y León, excepto a Segovia y a Soria. Esta jornada está marcada por las precipitaciones intermitentes, un tiempo inestable y por rachas fuertes de viento que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora. Hoy ha comenzado Fitur, pero el accidente ferroviario de Adamuz ha deslucido la inauguración. Todos los actos han estado marcados por el duelo y el respeto a las víctimas mortales del choque de trenes. Alba Villalba. Una edición totalmente diferente a las anteriores. Fitur ha abierto sus puertas con un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente de Adamuz. Crespones negros en las diferentes comunidades y suspensión de todas las actividades festivas. En comunidades como por ejemplo Andalucía, tan solo se mantienen esas reuniones con operadores y también todas las actividades profesionales. Por delante 4 días para que en esta Feria Internacional de Turismo las diferentes comunidades, incluidas Castilla y León, muestren todos sus rincones y todas sus bondades al resto del mundo. Eso sí, una edición marcada por el dolor de todo un país y también por el luto. Con el recuerdo de las víctimas del accidente de Adamuz muy presente y el luto como protagonista. Crespones negros en algunas comunidades como Castilla y León. Fitur levanta el telón de una forma muy poco habitual, aliento contenido y un gran silencio. Y en Andalucía, un stand y un ambiente muy diferente a otros años. Nada más entrar en el pabellón ya se nota, no parece Andalucía. En otras ocasiones entramos aquí y casi no se cabía, fiesta, mucho ruido, mucha gente y tal, y efectivamente está siendo una edición muy diferente, muy especial, muy comedida y donde, como podéis ver, reina un poquito la tristeza. Con 2 libros de condolencias para expresar el dolor de todos y la provincia de Huelva vacía, sin actividad, tan solo estas flores y velas que recuerdan a las víctimas. Se han cancelado actividades festivas, pero se mantienen los actos profesionales. Hemos suspendido todas las presentaciones, todo lo que era eventos de fin de semana y demás, y traemos únicamente como agenda de trabajo, digamos, las reuniones técnicas y la asistencia a mostrador, por supuesto. Irio, Renfe y WeGo han cancelado su presencia en la feria. Las instituciones han tenido una presencia casi nula en este primer día. Una edición de Fitur en la que IFEMA respira tristeza.
Hemos visto que Castilla y León ya está en Fitur y hoy nos vamos a fijar en León, una provincia con un enorme potencial turístico, tanto en patrimonio cultural como artístico, y donde además este verano se podrá contemplar el gran eclipse solar del 12 de agosto. Este año traemos, por el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí, un poco estos dos edificios emblemáticos que tenemos en nuestra provincia. Vamos a hablar un poco del eclipse solar que tenemos este año el 14 de agosto, que tenemos el mejor punto a nivel mundial para poder visualizar. Ya solo con ver a gente abrazándose, nuestro cuerpo genera felicidad, buena energía. Y es que hoy es el Día Mundial del Abrazo. Los hay de muchos tipos, cortos, largos, fuertes, de alegría, para reconfortar. Los abrazos son parte de nuestra cultura, de nuestra manera de tener contacto físico con familiares o con amigos. Los damos y los recibimos y son absolutamente necesarios. Se puede llamar de muchas maneras, achuchón, estrujón, apretón, pero lo que es seguro es el efecto terapéutico de un buen abrazo. Se está muy a gustito, ¿verdad? Yo creo que sí. Yo soy mucho de dar abrazos, me encanta dar abrazos, sobre todo en un momento feliz, dar un abrazo me parece una maravilla. Activa áreas de nuestro cerebro como el sistema límbico, que es el encargado de las emociones, y libera hormonas, ¿no? La famosa oxitocina, el famoso cortisol, ¿no? Que baja el estrés y que nos regula. ¿Le piden muchos abrazos? Bueno, mis hijos sí, y abrazo yo. A veces es muy pesada, me dicen. Si tenemos confianza, ese abrazo nos va a hacer sentir más queridos, con más seguridad, va a hacernos sentir que no estamos solos. Aunque hay personas que son menos de contacto físico. Es justo y necesario. Yo soy cariñosa, yo sí. Sí, es mi madre. Que no seáis muy de abrazos en familia, os deis un abrazo aquí ahora mismo, ¿puede ser? Nos genera un chute de energía. Por eso es lógico pensar que deberíamos darnos más abrazos. Es participativo, es un sentimiento tuyo hacia otra persona. Estaríamos de menos mal humor como estamos, que siempre estamos cabreados, enfadados. ¿Les importaría darse un abrazo ahora mismo? Sí, hombre. Achucharnos un poco más y tener otro tipo de, yo qué sé, otro tipo de relación. ¿Les importaría darse un abrazo? No, y un abrazo así fuertote. Muy bien. La Universidad de Salamanca ha aprobado la concesión del doctorado honoris causa a título póstumo a Francisco de Vitoria. El burgalés llegaba hace ahora 500 años a su cátedra y desde allí iniciaba una de las mayores revoluciones del pensamiento universal. En 1526, Francisco de Vitoria llega como catedrático a Salamanca. Aquí inicia una revolución intelectual que cambia por completo las ideas medievales. O sea, de toda la historia del pensamiento español, podríamos decir desde Séneca pues hasta Miguel de Unamuno, el pensador español que más influencia ha tenido, que más se le reconoce y se le conoce fuera de España es sin duda Francisco de Vitoria. ¿Pero por qué es tan influyente? Pues porque alza la voz defendiendo la dignidad de toda persona. Que no se puede quitar la vida a otros semejantes, que hay que respetar su propiedad, que hay que respetar también su integridad física. Y porque descarta el uso de la fuerza como forma de relación entre estados, germen del derecho internacional. Él critica al emperador su aspiración de dominar y conquistar los territorios de América. Un pensamiento del siglo XVI que serviría para aplicar cordura a este convulso momento. No serían para aplicarlas mecánicamente, pero sí que inspirarían soluciones humanas ante los desafíos que hoy tenemos. En Salamanca reposan sus restos junto a otros grandes teólogos dominicos. Este quinto centenario es una oportunidad para difundir la aportación gigantesca a la humanidad salida de estos muros. El grupo de investigación TIDOP del campus de la USAL en Ávila lidera un proyecto con 6 millones de euros de inversión centrado en gemelos digitales en patrimonio dinámico. 18 participantes de 11 países europeos abordan esta materia con tecnología 4D. El objetivo, hacer un diagnóstico del patrimonio europeo y evitar daños estructurales futuros.
Ellos son los participantes de 11 países europeos que forman parte del proyecto Kinética, el patrimonio dinámico a estudio a través de réplicas tridimensionales. ¿Cómo le damos vida al patrimonio? Pues como un paciente le vamos a poner sensores para saber qué problemas tiene, lo vamos a hacer con la Catedral de Salamanca. Aplicamos todas estas nuevas tecnologías que actualmente se utilizan en la industria o en las fábricas a este área. Hay que tener en cuenta que en el patrimonio hay partes mecánicas o movidas, como las campanas de la Catedral de Salamanca o el elevador de Santa Justa en Lisboa. En el caso concreto del campanario de la Catedral de Salamanca se pretende hacer un diagnóstico de cara a futuro. No tenemos que olvidar que una campana pesa un montón, que está en unos soportes de madera y que eso está sometido a condiciones climatológicas como en Ávila, la ciudad de Salamanca también es muy fría, estructurales, entonces interesa saber cuándo puede haber problemas, ¿no?, estructurales de ese tipo. Por delante 3 años de investigación en el patrimonio vivo europeo con casos concretos como Castillos de Austria o el teleférico de Naxos en Grecia. Así veía el fotógrafo catalán Francesc Català Roca a la España de los 50 y 60 del siglo pasado y así la retrató. Estas imágenes pueden contemplarse en la muestra La lucidez en la mirada, en la Sala de Exposiciones de la Pasión de Valladolid.